Herrera, Lorena Pérez, Juan Esteban Silva y quien les habla, Erlos Vargas. Empezaremos definiendo entonces el fenómeno de energía en el movimiento ondulatorio, que es, bueno, toda onda que se disipa a través de determinado ambiente, que se transporta a través de determinado ambiente, tiene una carga de energía asociada, está llevando energía desde un punto de dicho espacio en el que en el que interactúa hacia otro punto. En una onda mecánica encontramos que pues, cuando se propaga la onda, cada una de las porciones del medio en el que la onda va avanzando ejerce un trabajo, una fuerza sobre pues, la siguiente porción. Más en el ejemplo que en las imágenes, tanto A como B, podemos ver que se le aplica un pulso a la cuerda y si tomamos porciones, podemos verlo como un movimiento continuo, pero si nos damos cuenta, cada pedacito, si cortáramos la cuerda en pedacitos pequeños, pedacitos iguales, nos damos cuenta que cada uno de los pedacitos va a funcionar como un modelo de oscilación, de oscilador simple. Entonces va a tener movimiento en el eje Y, ¿sí? Va a tener un determinado periodo, un determinado y cada porción va a contar con una amplitud. Cada una de estas porciones le va a transmitir la energía a, a la porción siguiente y al final pues van a terminar alterando el peso que vemos ahí. La transferencia de energía en las cuerdas sinusoidales, pues lo que les acabo de decir, transportan energía a través del medio mientras se propagan. Lo podemos ver en las cuerdas, lo podemos ver en un corte transversal, en una onda, en un lago. Por ejemplo, el objeto que habíamos visto, que cuelga una cuerda estirada y pues se le envía un pulso por la cuerda. Cuando el pulso llega al objeto suspendido, se empieza a mover en el eje Y, lo que significa que el pulso inicial eh, disparó una energía, dio una energía al sistema y el sistema lo transportó hasta un punto final que produce una alteración en determinado cuerpo. Como hablamos no hablamos de un sistema, no hablamos de un cuerpo como tal, no vemos la cuerda como un solo cuerpo, como un cuerpo, como una única partícula, sino como un cuerpo formado por varias partículas, debemos tomar partes infinitesimales de dicho cuerpo. Entonces, para ello vamos a usar lo que llamamos diferenciales de masa, pero pues para ello mi compañera les explicará algunas de las ecuaciones que debemos aplicar. La energía cinética de K es igual a un medio del dm por Vy al cuadrado, donde Vy es la rapidez transversal del elemento. Si μ es la masa por unidad de longitud de la cuerda, la masa del dm del elemento de longitud de x es igual a μ por dx. Por lo tanto, la energía cinética de un elemento de cuerda se expresa como un medio por μ por dx, esto por la rapidez transversal al cuadrado. Si se toma una instantánea de la onda en el tiempo t0, la energía cinética de un elemento dado es un medio de μ por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado por el coseno del número de onda por el dx. En esta expresión obtenemos que produce una energía cinética total igual a un cuarto por μ por la frecuencia angular por la amplitud al cuadrado por lambda. Además de la energía cinética, hay una energía potencial asociada con cada elemento de la cuerda, debido a su desplazamiento de posición, de equilibrio y las fuerzas restauradoras de elementos colindantes. Se obtiene que es un cuarto por μ por la frecuencia angular por la amplitud al cuadrado por lambda. Al sumar estas dos energías potencial y cinética, obtenemos que es un medio de μ por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado por lambda. Y a medida de que la onda se mueve a lo largo de la cuerda, esta cantidad de energía pasa por un punto determinado en la cuerda durante un intervalo de tiempo de un periodo de oscilación. Por lo tanto, la potencia P o rapidez de transferencia de energía TOM asociada con la onda mecánica es un medio de μ por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado por la velocidad.
Para entender la energía en el movimiento ondulatorio, tenemos aquí un ejemplo, donde se debe determinar la potencia para suministrarla a una cuerda sometida a una tensión constante de 50 newtons para que sus ondas armónicas generadas sean de una amplitud de 15 centímetros y su frecuencia de 40 Hz, sabiendo que su densidad lineal es de 200 gramos sobre metro. Entonces tenemos que los datos son la densidad lineal de la cuerda, 0,2 kilogramos sobre metros, la tensión de la cuerda igual a 50 newtons, la amplitud de las ondas igual a 0,15 metros y la frecuencia de estas es de 40 Hz. Entonces, para solucionar este problema, tenemos que la ecuación de la potencia de una onda es la energía sobre el tiempo. Ahora bien, sabemos que la onda armónica que se genera en la cuerda lo hace a partir de un oscilador armónico. Entonces utilizamos la ecuación de la energía, el momento ondulatorio, que es un medio por la masa por omega al cuadrado. Omega es la frecuencia angular por la amplitud al cuadrado. Sabemos que en esta ecuación la frecuencia angular la podemos escribir también como 2 por pi por f y que la masa de la cuerda se puede calcular como el producto de la densidad lineal por la longitud de la cuerda. Eso quiere decir que masa se puede también definir como mu por delta de x. Por lo tanto, reemplazando estos valores en la energía, en la ecuación de energía, tenemos que P es igual a 2 por pi al cuadrado por el delta de x, por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. Todo esto sobre el tiempo. Pues también sabemos que el cociente, el gradiente de x sobre t es la velocidad de propagación de la onda. En el caso de las cuerdas, esta se puede tomar como la expresión de v es igual a raíz de t sobre mu. Entonces resolvemos, ya que tenemos el valor de t y el valor de mu, entonces resolvemos pues esta ecuación y obtenemos el valor de v, de la velocidad de propagación. Entonces finalmente ya pues estamos en condiciones de calcular la potencia con la ecuación, la potencia que hay que suministrarle a la cuerda, es decir, la potencia de nuestro foco. Entonces tenemos que la potencia es igual a 2 por pi al cuadrado, por la velocidad de propagación, por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. Reemplazando estos valores, tenemos que la potencia es igual a 11.234,7 watts. Bueno, en relación con lo que hemos visto en clase, podemos decir que si definimos el movimiento ondulatorio en base a la onda, se tiene que es un conjunto de ondas sucesivas, cada una con la misma longitud de onda. Cuando hablamos de movimiento también incluimos implícitamente las ondas que poseen rapidez de propagación, aun cuando en el medio en el que se propaguen sea pequeño. La rapidez de propagación de las ondas es constante y se puede determinar dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo empleado o más propiamente la longitud de onda entre el periodo. En cuanto a las aplicaciones de este movimiento ondulatorio en la construcción, se aprovechan las ondas en pro del desarrollo del bienestar social y a su vez se prevendrían desastres que al afectar una obra civil ocasionarían accidentes innumerables y un quebrante al desarrollo de la población. En cuanto a la aplicación en la ingeniería civil, el estudio de las ondas es obligatorio porque en su comprensión está el éxito de una obra civil, específicamente cuando se construye una gran estructura. Sin pensarlo dos veces hay que premeditar el efecto que dichas ondas pueden tener sobre una construcción, así como anteriormente hemos mencionado el efecto de resonancia, el cual afecta directamente en él. Por lo tanto, es absolutamente necesario realizar estudios previos para que cuando los factores ambientales impacten la construcción, esta no se vea afectada de manera negativa. Muchas gracias por su atención.